Este pasaporte puede llevarte a casi cualquier lugar del mundo sin necesidad de visa. Hay un pequeño país que sin embargo es más rico que la mayoría de las antiguas potencias: Singapur. Pero cuanto más investigas, más extraño te parece este lugar. Mujeres exitosas pero solitarias. El gobierno actúa como casamentero. Reglas muy estrictas y sacrificios que no todos están dispuestos a aceptar. Entonces, ¿qué está realmente sucediendo detrás de la imagen de un país que es el más limpio, el más rico y el más habitable del mundo? Número 1. Las mujeres fuertes solitarias. La determinación y la transparencia son características distintivas de las mujeres de la Isla del León. Son famosas por su alto nivel educativo y son la encarnación más clara del espíritu psicológico de temor a la inferioridad. En el trabajo son disciplinadas y justas hasta el punto de ser sorprendentes, están dispuestas a debatir acaloradamente en la sala de juntas. Estas mujeres fuertes son un factor clave que ayuda a Singapur a mantener su estatus como superpotencia económica. A pesar de ser muy modernas y de seguir un estilo de vida occidental, las mujeres singapurenses aún llevan consigo los valores orientales, ya que a menudo son las encargadas de asumir la responsabilidad de cuidar a los padres ancianos en la familia. Para poder perseguir una carrera y cumplir con las responsabilidades familiares, muchas familias en Singapur optan por contratar a trabajadoras domésticas extranjeras que vivan en casa. Esto se ha convertido casi en una parte habitual de la vida de la clase media aquí. Sin embargo, cuanto más exitosas son, más altos son los estándares para elegir a una pareja. Durante muchos años, la sociedad de Singapur ha compartido un concepto famoso llamado 5C. Esto se refiere a efectivo, coche, tarjeta de crédito, condominio y membresía de club de campo. En otras palabras, un hombre ideal no solo necesita amor, sino que también debe demostrar su capacidad financiera y estatus social. Hoy en día esos estándares se han vuelto más flexibles. Muchas mujeres priorizan la sintonía en pensamiento y estilo de vida en lugar de lo material. Pero la realidad sigue presente, hasta el punto de que la propuesta de matrimonio más común entre muchas parejas singapurenses ya no es: ¿te gustaría casarte conmigo? Sino, vamos a presentar la solicitud para comprar un apartamento BTO juntos. Porque para muchos jóvenes obtener la aprobación del gobierno para comprar su primer apartamento es el verdadero hito de un matrimonio. Sin embargo, esta independencia financiera también crea una paradoja. Las mujeres en Singapur se están casando cada vez más tarde. Muchas están dispuestas a dedicar toda su juventud a construir una carrera, pero son muy cautelosas al entrar en el matrimonio porque no quieren sacrificar la calidad de vida que han logrado. Como resultado, la tasa de natalidad en Singapur sigue alcanzando niveles récord de baja. Lo irónico es que a pesar de que hay más políticas de apoyo a la maternidad, muchas mujeres altamente educadas son aún más cautelosas, ya que no quieren criar a sus hijos bajo ningún estándar que sea inferior a la perfección que esperan. Incluso el gobierno de Singapur ha tenido que establecer programas de emparejamiento y citas para alentar a los jóvenes a encontrar pareja. Aprovechando la ocasión, ¿tiene tu país alguna cultura de citas extraña? Compártelo conmigo en los comentarios. Número 2. La prosperidad se sostiene a través del castigo. La limpieza en Singapur no es casualidad, sino el resultado de un sistema de sanciones que se infiltra en cada rincón y en los inodoros. Aquí incluso las acciones más triviales pueden costarte un mes de salario. Tirar un pequeño trozo de basura en la calle puede acarrear multas de miles de dólares, o peor aún, podrías tener que ponerte un chaleco reflectante y limpiar espacios públicos soportando la humillación ante los demás. Incluso olvidar tirar de la cadena en un baño público puede costarte inmediatamente $150 si te atrapan. Y para proteger el sistema de metro de $1.000 millones, el chicle ha estado completamente prohibido desde 1992, para evitar que se pegue a los sensores de las puertas del tren. Esa autodisciplina no solo proviene de la conciencia, sino también de una red de vigilancia tecnológica. Nunca pienses en hacer algo indebido en público en esta isla. Muchos ascensores en Singapur están equipados con sensores que detectan la orina. Si alguien infringe la norma, las puertas del ascensor se bloquean automáticamente y suena una alarma hasta que llega la policía. Incluso comer o beber en el metro, llevar frutas de olor fuerte como el durian o alimentar a las palomas puede resultar en enormes multas. Hasta el hecho de robar wifi de otros se considera un delito cibernético y se castiga severamente.
Pero si crees que las multas o el bloqueo de puertas de ascensores son aterradores, prepárate para los límites mortales que Singapur establece que te hacen pensar 2 veces antes de pisar el suelo. Cualquier acto de contrabando o transporte de drogas que exceda los límites establecidos conlleva la pena de muerte por ahorcamiento sin excepciones. Esta severidad es tan evidente que incluso en los vuelos hacia aquí, los asistentes de vuelo distribuyen avisos de pena de muerte para asegurarse de que nadie pueda decir no sabía. El resultado de estas estrictas regulaciones es un entorno completamente libre de drogas donde la seguridad de la comunidad se coloca por encima de la vida de los delincuentes. Además, el azote es una pena legal para delitos como vandalismo o violencia. En 1994, el mundo se conmocionó cuando un adolescente estadounidense fue condenado a azotes por sprayar un automóvil, a pesar de la intervención directa del presidente de EU. Esa dureza y disciplina férrea han creado un logro que todos los países anhelan, una seguridad absoluta que parece increíble. Singapur tiene una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo. Hay tiendas en la calle que ni siquiera necesitan cerrar sus puertas, y el país ha registrado una cadena de 135 días consecutivos sin ningún robo. Cuando el costo de infringir la ley es tan alto, las personas naturalmente optan por vivir de manera civilizada. La disciplina férrea y el azote son solo la mitad de la historia detrás del éxito de esta isla. Aquí el gobierno nutre a los funcionarios con salarios de millones y obliga a la población a enriquecerse a través de privilegios de supervivencia inimaginables. Número 3. El arte de controlar la sociedad a través de privilegios. Si trabajas en Singapur, hay una verdad que tendrás que aceptar desde tu primer salario. Nunca podrás tener en tus manos la totalidad del dinero que ganes. Una parte considerable de tus ingresos se transferirá automáticamente al Fondo Central de Previsión, conocido como CPF. A primera vista esto puede parecer que el gobierno está reteniendo tu dinero, pero la realidad es completamente diferente. Ese dinero no desaparece. Se acumula para servir a las 3 necesidades más importantes en la vida de cada singapurense: comprar una casa, cuidar la salud y prepararse para la jubilación. Esto significa que incluso cuando eres muy joven, el gobierno te obliga a pensar en tu vida 30 o 40 años después. En muchos países ahorrar es una opción, pero en Singapur ahorrar es casi una obligación. A cambio, los ciudadanos no tienen que cargar con toda la presión del futuro por sí solos. Gracias a ese enorme fondo, lo que muchos jóvenes en el mundo consideran un sueño lejano, se convierte en algo bastante normal en Singapur. Más del 80% de la población vive en apartamentos desarrollados por el Estado. Estos complejos no son simples viviendas sociales. Son comunidades completas con escuelas, parques, centros comerciales, estaciones de metro y todos los servicios esenciales a solo unos minutos a pie. Lo interesante es que al comprar un apartamento aquí, en realidad no lo posees para siempre. La mayoría de los apartamentos tienen un plazo de 99 años. Después de ese tiempo, los derechos de uso regresan al Estado para servir a la planificación de la próxima generación. Puede sonar extraño, pero este modelo ayuda a Singapur a renovar continuamente su urbanismo sin caer en la trampa de tener comunidades deterioradas que existan durante cientos de años. Sin embargo, para que los ciudadanos confíen su futuro financiero al Estado, Singapur necesita abordar un problema aún más importante. Esa es la confianza. En muchos lugares del mundo, la corrupción es una de las razones por las que la gente pierde la fe en el sistema. Singapur, en cambio, elige un enfoque muy diferente. En lugar de simplemente aumentar las penas, se esfuerzan por hacer que la corrupción sea una decisión completamente no digna de ser tomada. Los funcionarios aquí reciben algunos de los salarios más altos del mundo. El primer ministro de Singapur gana alrededor de 1.6 millones de dólares estadounidenses al año, mucho más que muchos líderes de países desarrollados. Los ministros y altos funcionarios también son remunerados según su desempeño, de manera similar a como las grandes corporaciones pagan a sus directores ejecutivos. Una vez que tienes una carrera, ingresos y un estatus deseables, arriesgarlo todo por un soborno se convierte en una apuesta demasiado costosa. Pero un salario alto no significa que haya laxitud. Singapur mantiene una agencia de investigación de corrupción que opera de manera independiente, con el poder de investigar a cualquier individuo, incluidos los que ocupan los cargos más altos en el gobierno. Es la combinación de disciplina, bienestar y responsabilidad lo que ha creado un estilo de vida muy diferente en Singapur. Número 4. La cicatriz detrás de la opulencia.
Pero detrás del brillo del país de los millonarios y de los lujosos jardines con aire acondicionado se encuentran ancianos de 80 años que tienen que agacharse para recoger basura para sobrevivir y trabajadores que viven en refugios antiaéreos sin ventanas. La riqueza aquí no está al alcance de todos. De hecho, el 10% de los hogares más ricos posee más del 55% de la riqueza nacional. Mientras algunas personas viven en áticos valorados en decenas de millones de dólares, miles de otros luchan día a día con el alto costo de la vida, uno de los más elevados del mundo. Esto genera una profunda polarización social. En los hawker centers es fácil encontrar a ancianos de más de 70 años con la espalda encorvada y el cabello canoso que todavía se agachan para limpiar bandejas o fregar el suelo. Esto es una cuestión de supervivencia. Debido a que el sistema de pensiones a veces no cubre el costo de la inflación, miles de ancianos se ven obligados a realizar trabajos manuales pesados para poder comprar comida, ya que la longevidad se convierte en una carga financiera enorme. Junto a estos ancianos locales, la prosperidad de Singapur también se construye sobre el sudor de casi 1 millón de trabajadores inmigrantes de bajo costo. Mientras ellos construyen maravillas arquitectónicas, deben vivir apiñados en dormitorios estrechos en las afueras. Una enorme fuerza laboral es marginada de la disfrute, creando una injusticia silenciosa en el corazón de una de las naciones más modernas. Si los trabajadores de la construcción están aislados en las afueras, cientos de miles de trabajadoras domésticas extranjeras viven en el seno de familias de clase media, pero su presencia es como la de fantasmas en las casas que sirven. Muchas de ellas trabajan hasta 15 horas al día, y su lugar para dormir a veces es solo un colchón en pequeños refugios antiaéreos sin ventanas. Cuidan del bienestar de los demás, pero a menudo viven en la falta de derechos laborales. Además de esta brecha entre ricos y pobres, Singapur también alberga una zona gris llena de contradicciones. En un lugar donde las penas son severas, el gobierno ha optado por legalizar la prostitución bajo regulación. Las trabajadoras sexuales son autorizadas, pagan impuestos y se someten a chequeos médicos periódicos. Las zonas de luces rojas como Geylang operan abiertamente bajo la estricta supervisión de la policía. El contraste entre la riqueza y la pobreza, así como los rincones oscuros de la sociedad, son solo la parte visible de un iceberg sumergido. La riqueza de esta isla está exprimiendo la fuerza de trabajo de toda una generación. Número 5. La cultura Kiasu y la juventud están agotadas. Si naciste en la isla de León, tu futuro podría estar determinado desde los 12 años y la gente está dispuesta a hacer fila durante horas solo para no quedarse atrás de los demás. La carrera del destino comienza cuando aún eres un niño. El examen de graduación de la escuela primaria a los 12 años no es solo un examen de transición, sino una clasificación crucial. Su resultado decidirá si entras en una escuela especializada, en una clase selecta o en un camino menos brillante. El futuro y el estatus social de un niño se ponen en la balanza demasiado pronto. Como consecuencia, la infancia se convierte en una serie interminable de días de preparación para exámenes en centros de tutoría que surgen como hongos, donde la presión por el éxito pesa sobre esos pequeños hombros. Esta feroz elección no es solo una política educativa, sino que proviene de un gen profundamente arraigado en la conciencia de todos los ciudadanos de la isla. El miedo interno de los singapurenses se resume en la palabra kiasu, que significa temer perder. Esta es la mentalidad de miedo al fracaso, miedo a perder oportunidades, miedo a que otros tengan lo que uno no tiene. Desde hacer largas filas durante horas para comprar un artículo en oferta hasta presionar a los hijos para que aprendan todo tipo de habilidades, el kiasu ha llevado el nivel de competencia social a su punto máximo. Es el motor que ha impulsado el rápido desarrollo de Singapur, pero también es una espada de doble filo que desgasta la salud mental. Una sociedad siempre en tensión, donde el descanso se considera un retroceso aterrador. Esa obsesión por estar siempre a la vanguardia ha llevado a una enfermedad de la era moderna, donde la perfección se convierte en una carga ineludible para los adultos. Cuando la eficacia laboral se convierte en la única medida del valor humano, es cuando la fatiga se desata. La presión por alcanzar KPI absolutos rodea a los singapurenses desde la escuela hasta la oficina. En una sociedad donde el éxito se mide en números, descansar a veces se considera pereza. La fatiga y los problemas psicológicos están alcanzando niveles récord aquí. Y cuando ya están demasiado agotados, en lugar de lanzarse a la carrera por comprar una casa o perseguir la fama, la generación Z y los millennials en Singapur priorizan gastar en viajes y experiencias personales. Esto se asemeja a una resistencia ante las presiones que llevaron a sus antepasados a sacrificar toda su vida.
Ellos eligen vivir el presente en lugar de sacrificarlo todo por un futuro que no garantiza la felicidad. Este agotamiento mental y físico ha llevado finalmente a una dolorosa decisión por parte de los jóvenes. Cuando criar a un niño se convierte en un proyecto de inversión demasiado arriesgado, esta es la razón por la cual la tasa de natalidad de Singapur ha caído a niveles alarmantes por debajo de 1 niño por mujer. En un entorno lleno de presión competitiva y altos costos de vida, muchos han optado por no salir en citas, no casarse. O incluso muchas parejas han decidido decir no a los pañales para proteger su libertad y estabilidad financiera. Esto ha creado una sociedad que envejece rápidamente, donde las risas infantiles se están convirtiendo en un lujo, amenazando directamente el futuro del país. Y para abordar este problema, el gobierno se ha convertido en un casamentero involuntario. Número 6. Una nación moderna que aún vive con leyendas. ¿Crees que uno de los países más modernos y desarrollados del mundo también es el lugar donde se transmiten innumerables historias espirituales hasta el día de hoy? Singapur es conocido por sus rascacielos, inteligencia artificial y un sistema de transporte moderno. Pero cuando cae la noche, muchos de sus habitantes evitan mencionar los lugares que se han convertido en leyendas urbanas durante décadas. El más famoso probablemente sea el Hospital Old Changi, construido en la década de 1930 y que pasó por un periodo de ocupación por parte del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que fue utilizado como lugar de detención e interrogatorio de prisioneros. Después de que el hospital cerrara en 1997, todo el complejo fue quedando en abandono. A partir de entonces comenzaron a surgir una serie de historias extrañas. Algunas personas afirman haber escuchado pasos resonando en los oscuros pasillos a pesar de no haber un alma a la vista. Otros aseguran haber visto la figura de pacientes o personas vestidas con uniformes antiguos cruzando silenciosamente las habitaciones vacías. Hasta hoy Old Changi sigue siendo considerado uno de los lugares más misteriosos de Singapur. Si bien esta leyenda aún tiene tintes folclóricos, el vecindario de Yishun es famoso por sus historias inexplicables en la era moderna. Este lugar aparece con frecuencia en las discusiones en las redes sociales de Singapur debido a una serie de eventos extraños que han ocurrido a lo largo de los años. Una de las historias más conocidas es la de una muñeca de trapo con los ojos vendados con una tela que tiene inscripciones en árabe que fue descubierta bajo un árbol. Muchos creen que la tela no es para cubrir los ojos de la muñeca, sino para evitar que una fuerza interna despierte. Después de que las fotos se difundieron en internet, la muñeca desapareció repentinamente poco después. El incidente rápidamente se convirtió en una de las leyendas urbanas más famosas de Singapur. Cabe destacar que incluso el moderno sistema de metro de Singapur no está exento de estos rumores. La estación de MRT Bishan fue construida sobre el sitio de un antiguo cementerio chino. Desde que comenzó a operar, muchos empleados de turno nocturno y algunos pasajeros han compartido experiencias inexplicables. Algunos dicen haber visto grupos de personas llevando un ataúd silenciosamente a lo largo de las vías. Otros sienten como si alguien les tocara el hombro cuando el vagón está completamente vacío. También hay historias sobre sombras extrañas que aparecen por un instante y luego desaparecen. Hasta ahora no hay evidencia que confirme que estos fenómenos sean reales, pero el hecho de que se sigan transmitiendo de boca en boca a lo largo de generaciones se ha convertido en una parte muy especial de la cultura de Singapur, un país construido sobre la ciencia, la tecnología y una planificación precisa hasta el centímetro. Pero en algún lugar de la vida cotidiana siempre existe un espacio reservado para las historias que la ciencia aún no puede explicar por completo. Número 7. La ciudad más limpia del mundo. Hay una isla tan pequeña que puedes conducir de norte a sur en menos de una hora, pero que frecuentemente encabeza la lista de los países con el PIB per cápita más alto del mundo, superando los $100 estadounidenses. Singapur es 2 veces más rico que Japón y supera a la mayoría de las potencias europeas. Esta nación insular tiene la mayor densidad de millonarios del mundo. Por cada 6 adultos que encuentras en la calle, uno posee un patrimonio de $1 millón. Sin embargo, esta riqueza no solo se encuentra en las cajas fuertes de los bancos, sino que se invierte directamente en proyectos que ayudan a crear un entorno limpio. La calidad del aire sorprendentemente buena en medio de la industria es un ejemplo típico. Mientras que las grandes ciudades luchan con el polvo fino, Singapur mantiene su índice de calidad del aire por debajo de niveles aceptables. El secreto radica en que han convertido la mitad de su territorio en bosques.
Mientras Nueva York destina solo el 14% de su superficie a parques, Singapur destina un 50%. Sí, así es, han utilizado su dinero para comprar el aire, ayudando a filtrar millones de toneladas de CO2 cada año. Así que aunque estés en el centro más bullicioso, aún sentirás que estás en medio de una selva virgen y fresca. Si piensas que el 50% de las áreas verdes son solo césped artificial, ven a admirar la reserva Bukit Timah. ¿Puedes creerlo? Esta reserva tiene solo 1.6 kilómetros cuadrados, pero alberga hasta 840 especies de árboles, más que la cantidad total de especies de árboles en toda América del Norte. La riqueza y limpieza de Singapur se exhiben desde el momento en que aterrizas. El aeropuerto internacional Changi cuenta con un bosque tropical de 4 pisos y la cascada interior más alta del mundo, 40 metros, que cae directamente desde el techo con un caudal de casi 38.000 litros por minuto. Esta es la cascada interior más alta del mundo. Lo notable es que este sistema utiliza agua de lluvia reciclada y funciona con energía limpia. Mientras que otros aeropuertos son solo puntos de tránsito, Singapur ha gastado 1.25 mil millones de dólares solo para crear un espacio tan limpio que puedes dormir sobre el césped sin preocuparte por una mota de polvo. Todas estas maravillas no son fruto de la casualidad, sino el resultado de un sistema legal estricto. La estrategia de techos verdes es un requisito obligatorio para todos los edificios aquí. La ley de Singapur exige que cada nueva construcción reemplace el área de vegetación perdida con espacio verde en el techo. Como resultado, a principios de 2026 Singapur contará con más de 150 hectáreas de jardines en techos, una cifra equivalente a la superficie de más de 200 campos de fútbol internacionales. Pero quizás lo más asombroso que esta riqueza y limpieza han generado es una generación de mujeres educadas, empoderadas y que se han convertido en una fuerza importante que ha llevado a Singapur a ser una de las economías más fuertes de recuerdo. Asia. Antes de continuar, déjanos un comentario para hacernos saber desde dónde estás viendo y qué hora es ahora. Queremos saber a cuántas tierras ha llegado este video. Número 8. Cultura de tráfico apresurada sin automóviles. Para poseer un coche económico en Singapur debes gastar una suma suficiente para comprar una villa en otro país. Aquí tener dinero para comprar un coche no es suficiente, debes participar en una feroz subasta para obtener un certificado de propiedad que solo tiene una validez de 10 años. El costo de este permiso puede dispararse a más de $100 estadounidenses, a veces incluso el doble del valor real del coche. Mientras que en Estados Unidos, puedes comprar un Toyota Camry con facilidad. Aquí el costo total para que el coche circule es de 4 a 5 veces más. Por lo tanto, solo alrededor de un tercio de los hogares tiene la capacidad financiera para mantener un auto de lujo, convirtiendo el coche en un símbolo de riqueza extrema. ¿Por qué el gobierno complica tanto la economía de sus ciudadanos? La respuesta radica en una estrategia de gestión inteligente que convierte la incomodidad personal en un beneficio común para toda la comunidad. Al elevar el precio de los coches a niveles exorbitantes, obligan a la población a utilizar un sistema de metro y autobuses extremadamente modernos, limpios y puntuales hasta el último segundo. Esto ayuda a que la ciudad nunca sufra el horror del tráfico como en los países vecinos. Se crea un entorno despejado donde el transporte público se convierte en la arteria prioritaria, permitiendo a las personas moverse de manera eficiente sin preocuparse por la contaminación o los embotellamientos. Cuando los coches se convierten en un lujo, los pies de los ciudadanos de la isla León se han forjado en motores de alto rendimiento. Un estudio indica que la población aquí camina a la velocidad más rápida del mundo. Verás a una multitud fluyendo desde las estaciones de tren con un ritmo acelerado, como si estuvieran compitiendo contra el tiempo. Para proteger a aquellos adictos al teléfono en esa multitud, el gobierno ha instalado un sistema de luces LED justo debajo de las aceras en los pasos peatonales. Sin embargo, esa prisa no significa desorden, ya que incluso al volante los singapurenses demuestran una disciplina y sofisticación a través de los más pequeños hábitos. Aproximadamente el 95% de los conductores aquí tienen la costumbre de estacionar en reversa. Esto no solo es una habilidad, sino una muestra de cultura cívica. Estacionar en reversa permite salir del aparcamiento más rápidamente, ahorra espacio y garantiza la seguridad absoluta de otros vehículos. ¿Estarías dispuesto a gastar $100 estadounidenses solo para obtener un permiso de conducir por 10 años, o elegirías usar ese dinero para caminar y disfrutar del sistema de metro más moderno del mundo? Número 9. El país multicultural más pacífico del mundo.
En Singapur no tienes la libertad de elegir a tus vecinos y el gobierno te obliga a convivir con personas que son completamente diferentes en términos de idioma y religión para asegurar que nadie se pelee. Esta isla-nación no es un país homogéneo, es un caldero cultural con aproximadamente un 74% de población de origen chino, un 13% malayo y un 9% indio. Sin embargo, en lugar de permitir que cada grupo viva en su propio mundo, Singapur ha optado por el camino de la armonía absoluta. Para prevenir tragedias de disturbios étnicos como las de 1964, el gobierno ha tomado medidas para eliminar cualquier brote de guetos donde una etnia domina completamente. En su lugar, en cada bloque de apartamentos, la proporción de viviendas asignadas a chinos, indios y malayos debe cumplir estrictamente con la proporción demográfica nacional. No puedes simplemente vivir al lado de personas que se parecen a ti, tu vecino seguramente será de origen indio o malayo. Esta mezcla brinda a los ciudadanos la oportunidad de tener encuentros culturales diarios, aprendiendo así a entender en lugar de discriminar. Esta mezcla en el espacio de vida ha dado lugar sin querer a una arma de comunicación única, un tipo de lenguaje que al pronunciarlo el mundo entero sabrá de dónde vienes. Una prueba viva de esta fusión cultural es el Singlish. Este interesante argot del inglés es una mezcla de mandarín, hokkien, malayo y tamí. El Singlish es tan único que el prestigioso diccionario Oxford ha reconocido oficialmente palabras como kia, su miedo a perder, o chope, reservar un lugar con una servilleta. Además, Singapur tiene una estrategia de programación del pensamiento de sus ciudadanos desde que están en la escuela a través del Día de la Armonía Étnica, que se celebra el 21 de julio de cada año. Los niños visten trajes tradicionales de diferentes etnias, disfrutan de la comida de los demás y aprenden sobre costumbres ajenas. No es solo un día festivo, es la forma en que Singapur enseña a las futuras generaciones que la diversidad es una fortaleza y no una chispa para el conflicto. Esto ha dado lugar a una generación joven que crece con una mentalidad abierta, considerando las diferencias de sus amigos como algo natural y digno de aprecio. Finalmente, esta isla-nación ha creado un escudo legal extremadamente estricto para protegerse de cualquier intento de división, tanto desde dentro como desde fuera. Cualquier acción o declaración que cause división o incite al odio religioso enfrenta severas penas. Esta protección ha permitido que una pequeña isla con una variedad de creencias pueda coexistir pacíficamente y convertirse en un modelo de una sociedad multicultural estable en el planeta. Número 10. La forma en que los habitantes de la isla luchan contra la madre naturaleza. Singapur tiene la capacidad de redibujar su propio mapa. Desde 1965 su superficie terrestre ha aumentado más del 25% gracias a enormes proyectos de recuperación de tierras. Al importar miles de millones de toneladas de arena, Singapur ha transformado aguas profundas en un terreno firme. Iconos impresionantes como el aeropuerto Changi mencionado al inicio del video o el complejo Jurong han sido casi completamente construidos sobre tierra artificial. Pero Singapur tiene una forma aún más maravillosa de recrear su territorio: convertir los desechos de la sociedad en un paraíso ecológico de ensueño. La resurrección de las cenizas es la historia de la isla Semakau. ¿Puedes creerlo? Uno de los lugares ecológicos más famosos aquí es en realidad una isla de basura artificial. El gobierno ha cercado una zona marina para verter las cenizas de las plantas de incineración de residuos de alta tecnología. Sin embargo, en lugar de ser un vertedero maloliente, Semakau es una reserva verde exuberante, con arrecifes de coral y una rica vegetación. Se considera una solución ambiental perfecta donde los desechos ya no son una carga sino la base para que surja nueva vida. Cuando la tierra artificial se ha utilizado al máximo, los singapurenses comenzaron a llevar a cabo una invasión hacia el subsuelo a través del proyecto Jurong Rock Caverns. Esta es una maravilla técnica que se ha perforado a 130 metros bajo el fondo marino para crear enormes cavidades de almacenamiento de petróleo. Esto no solo libera valiosa superficie terrestre en la superficie, sino que también convierte el subsuelo en una fortaleza extremadamente segura para almacenar recursos. La expansión hacia el subsuelo no tiene límites, pero al elevarse hacia el cielo, Singapur se impone un techo para garantizar la máxima seguridad para la nación. A pesar de contar con impresionantes rascacielos, la mayoría de ellos se detienen a una altura uniforme: 280 metros. Esta es una ley estricta para proteger el espacio aéreo de las bases militares y garantizar la seguridad del denso tráfico aéreo en Changi. En Singapur el desarrollo siempre debe ir acompañado de disciplina.
A pesar de que allí siempre se implementan políticas para proteger a la madre naturaleza y el medio ambiente, aún deben inclinarse ante una especialidad de tormentas. Aunque la temperatura más alta registrada apenas alcanzó los 36 grados Celsius, mucho más fresca que otros veranos severos, Singapur ostenta el récord de la tasa de rayos más alta del planeta. Con un promedio de 168 días de tormentas al año, el cielo aquí a menudo es desgarrado por relámpagos. Número 11. La sed de agua dulce y el milagro de la tecnología. Un país súper rico como Singapur estuvo a punto de morir de sed por no tener ni una gota de agua dulce natural, y su solución fue convertir las aguas residuales de los inodoros en el agua potable más pura del planeta. Debido a la falta de embalses naturales o grandes acuíferos, toda la vida de esta isla dependía completamente de las tuberías que traían agua del estado de Johor en Malasia. Esta dependencia era tan grande que los países vecinos a menudo utilizaban el corte de agua como una herramienta de presión política en negociaciones tensas. Con una sensación de inseguridad constante, Singapur se vio obligado a buscar todas las formas posibles de hacerse autosuficiente en cuanto a agua. Si no quería ser estrangulado en cualquier momento, el gobierno de este país implementó un audaz plan llamado 4 grifos de agua nacional para asegurar la supervivencia de la isla. El primer grifo es la fuente de agua importada de Malasia, que se está reduciendo gradualmente. La segunda fuente proviene de la lluvia. El gobierno ha transformado 2/3 de la isla en un enorme sistema de recolección. La siguiente fuente es la desalinización del agua de mar utilizando tecnología moderna, y por último el New Water. Entre esos 4 grifos de agua, hay uno que se considera un milagro tecnológico, desafiando todos los prejuicios y límites humanos sobre el concepto de limpieza. La cúspide de la tecnología de filtración de agua mundial es el NE Water. Singapur utiliza tecnología de ósmosis inversa y luz ultravioleta para filtrar todas las aguas residuales domésticas, incluyendo aguas residuales y agua de inodoros, convirtiéndolas en agua completamente limpia. El NEWater es tan puro que alcanza un nivel de ultrapureza, incluso perdiendo todos los minerales naturales necesarios para el cuerpo. Esta es una fuente de agua inagotable que se recicla continuamente, ayudando a Singapur a liberarse gradualmente de la dependencia de factores externos. Sin embargo, cuando el agua es demasiado pura también se convierte en un problema. Las plantas deben realizar un paso inverso al proceso habitual: añadir minerales al agua para que sea saludable para el consumo humano. Este tipo de agua actualmente satisface hasta el 40% de la demanda de toda la isla y se prevé que aumente al 55% en el futuro. Pero por muy avanzada que sea la tecnología, no puede tener éxito si no se supera la mayor barrera: el miedo y la repulsión en la mente de las personas. Para vencer los prejuicios, el gobierno se vio obligado a implementar reformas en la percepción de la población. Presentaron datos químicos que demostraban que el New Water es incluso más limpio que el agua de manantial embotellada más cara. Si fueras tú, ¿te atreverías a beber una botella de New Water? Si es así, comenta el número 1 abajo. Número 12. Las maravillas artificiales que superan la imaginación. Bienvenido a las maravillas turísticas de Singapur, donde la humanidad ha utilizado su dinero y su ingenio para desafiar todos los límites de la naturaleza. La fusión entre la tecnología y la vegetación alcanza su punto máximo en los Gardens by the Bay. El principal atractivo son 18 superárboles que alcanzan hasta 50 metros de altura, cubiertos por más de 200.000 especies de plantas. Estos árboles no solo son para admirar, sino que también tienen la capacidad de absorber energía solar y recolectar agua de lluvia para operar todo el jardín. Si los superárboles te han dejado asombrado por su altura, justo al lado se encuentra un símbolo de lujo. La piscina infinita en la cima del mundo es el destino soñado de todo amante de los viajes. Con un costo de construcción de $5.7 mil millones, Marina Bay Sands no es solo un hotel, sino una obra maestra arquitectónica con 3 torres que sostienen un enorme barco en la cima. La piscina de 150 metros de largo, ubicada en el piso 57, te ofrecerá una vista sin límites de toda la isla. Se considera un símbolo de la prosperidad de Singapur. A continuación, prepárate para entrar en un reino del entretenimiento completamente separado, donde una antigua isla militar ha sido transformada en un paraíso de $1.000 millones. Sentosa fue una base militar británica, pero Singapur ha gastado miles de millones para convertir sus 500 hectáreas en un enorme complejo de entretenimiento que incluye Universal Studios, el Acuario SEA, Aquarium y hermosas playas artificiales. Aquí es donde puedes vaciar tu billetera en un solo día por experiencias inolvidables. Cuando el sol se oculta, Singapur no se sumerge en el sueño, sino que abre una nueva puerta.
Night Safari es el primer zoológico nocturno del mundo. Con más de 900 individuos de 100 especies diferentes, este lugar utiliza un sistema de iluminación que simula la luz de la luna para que los visitantes puedan observar la vida natural de los animales, sin necesidad de jaulas. Mitchell. Este país lidera la creación de formas de turismo más innovadoras y humanitarias del planeta. Singapur a menudo se recuerda como el país más limpio del mundo. Pero después del viaje de hoy quizás te des cuenta de que lo que hace a Singapur no son solo las calles sin un solo trozo de basura o los edificios cubiertos de vegetación. Es un sistema que se atreve a premiar, a castigar y a hacer sacrificios para perseguir sus objetivos. Y tú, si tuvieras que elegir entre la libertad absoluta y una sociedad disciplinada pero segura como Singapur, ¿qué elegirías? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te gustan este tipo de viajes de exploración, no olvides dar like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos. Nos vemos en la próxima aventura.